¿Qué pasa con la situación de Cabeza de Vaca? ¿Qué sucede, Enrique? ¿Por qué? ¿Qué pasa con él? ¿Por qué la carátula dice Cabeza de Vaca? Y algo que nos llamó la atención, lo marcaste como extradición. Ah, bueno, no lo digo yo. Se abre un abanico de extradiciones y hay que recordar que la extradición es un tema de Cabeza de Vaca que no lo hablé yo, lo dijo la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, recientemente en la mañanera. Aquí lo comentamos, si no mal recuerdo, lo comentamos jueves o viernes de la semana pasada al respecto. Bien, ante esa situación, Cabeza de Vaca salió a decir que no tenía miedo y que es un perseguido político y el bla, 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 bla de todos estos personajes. Bien, familia, pues una vez que ya hemos escuchado este tipo de torpezas y de babosadas que dice Cabeza de Vaca y toda esta caterva de imbéciles por parte de la derecha, déjenme colocarles, sale Cabeza de Vaca a querer, después de lo que dijo la presidenta, como se vio afectado porque la gente ya no les cree estos personajes, pues cuando pasa eso, es querer, buscan ponerle los focos a otra persona, al movimiento o a la propia presidenta. ¿A qué nos referimos con esto? Mire, déjenme colocar lo que hizo Cabeza de Vaca en Atypical TV. Se quiso poner los focos en otro lugar, excepto en él, que es donde deben. Carlos, este manto de impunidad que tienen hoy en día no es eterno y el brazo de la justicia, si no es en México, se va a llevar a cabo en otro lugar y probablemente sea en Estados Unidos. Yo estoy plenamente convencido que tarde que temprano van a caer todos estos que tanto daño le han hecho a nuestro país y que tiene que prevalecer el Estado de Derecho y sobre todo la verdad. Y la verdad es lo que va a permitirnos salir adelante. No es un tema fácil porque tienen el control pues, prácticamente de todo, Exacto, de los tres poderes. exacto. Utilizan los instrumentos de la justicia para ir en contra de los opositores. Ya estamos viendo esto de Rufo, estamos viendo, lo estoy viviendo en carne propia, lo que han hecho en contra mía y de mi familia por haber enfrentado al narcopresidente, por haberlos exhibido y por no haberme doblado ni vendido. Pero también hay muchos otros, millones de mexicanos que están dispuestos a dar la batalla y vamos a salir adelante. No me queda la menor duda, Carlos. Los shows que hacen estos personajes, reitero, ante la exhibida que le pone la doctora Claudia Sheinbaum en la mañanera, lo único que le queda a este personaje a Cabeza de Vaca es salir a decir esto. La clásica perorata de somos perseguidos, vean lo que le está pasando a Rufus el Guardián, lo que me hacen a mí por haber exhibido al narcopresidente. Ahora ya le llaman narcopresidente Andrés Manuel López Obrador. No, si les digo que estos personajes se avientan cada babosada, son temerarios completamente, diría yo, porque hay que ser muy imbécil, no solamente como derecha, que lo hay, que les cree estos personajes, pero hay que ser muy imbécil para salir a decir estas estupideces. Ay, mi estimado Montserrat, te mando un abrazo muy grande. A ver, buenísima, pero es cierto, a ver, ¿por qué no se presenta? Bueno, lo primero, este personaje, ya saben que lo más fácil es decir, es perseguido político. Y vamos a dar un poco de contexto de Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca se dice perseguido político porque el PAN le buscó lavar la cara cuando hace 2 años, cuando lo querían poner como senador de la República para que tuviera 6 años de impunidad y pudiera permanecer en el país y seguir golpeteando. ¿Qué sucede? Este personaje, Cabeza de Caca, tiene muchos problemas porque en Tamaulipas, no lo digo yo, hay que recordar que cuando se habló y se mostró todo el problema y toda la situación que existía con el trasiego de armas y el de drogas, principalmente el de armas, en ese trasiego, Cabeza de Vaca es señalado porque él es el gobernador de la entidad de Tamaulipas, reitero, no lo digo yo, lo comentó el Kirby de la Cuarta Transformación, Marcelo Ebrard. Y ese personaje, Marcelo Ebrard, y Estados Unidos, en donde México, hay que recordar que hizo una demanda, y Estados Unidos dijo, México ganó con la demanda. Es cierto. Los que arman a los cárteles
son las productoras de armas aquí en Estados Unidos, pero no les hicieron nada. Y comentaron que efectivamente todo ese trasiego pasaba principalmente por Tamaulipas. Y el estudio estaba principalmente realizado en los tiempos de Cabeza de Vaca. No solamente fueron armas, también fueron drogas, pero Estados Unidos dijo, sí, los arma, pero la Asociación Nacional esta del Rifle que tiene Estados Unidos dijo, ok, está bien, movieron sus influencias, pero pues no hay multa para ellos, pero tiene razón México. Ellos los arman. Ellos arman a los cárteles, pero no les vamos a hacer nada, aunque nos preocupan mucho que los cárteles tengan armas y es ese juego, ese círculo vicioso de hacerse pendejo. Hay que decirlo con las palabras. ¿Vale? Bien, Cabeza de Vaca está metido hasta las leguas en la forma en cómo en unos cuantos años no se hizo rico, sino lo que le sigue. Con ganado, con ranchos, con propiedades. Y que ahora vive en Estados Unidos. Perfectamente protegido por personajes, por políticos estadounidenses. Y colocaba esto. ¿Qué hizo? Próximamente les va a caer, sí, la justicia. Si no es en México, es de Estados Unidos. Vamos, ¿a poco la justicia viene de Estados Unidos? ¿A poco nos creemos que Estados Unidos genera justicia externa? Esa es la estupidez más grande. Ese es quererte vender todavía la perorata de que Estados Unidos es el generador de la paz mundial. Seguir creyendo eso de Estados Unidos es creer en el conejo de Pascua completamente. Pero bueno, reitero, no me espero menos de este tipo de personajes. ¿Vale? Continúo. ¿Qué hizo? Lo que les comentaba. Agarro y ya que la presidenta me humilló completamente y exhibió de que se está buscando mi extradición y que Estados Unidos no la quiere soltar, pues entonces les aviento nuevamente los focos con la misma narrativa de los narcogobernadores y la famosa narconovela con la que siempre están friegue, friegue y friegue, cuando la única narconovela como tal la tiene el propio PAN en Estados Unidos, teniendo un personaje como García Luna. ¿Vale? ¿Qué sucede? Pues bueno, no lo digo yo, lo comenta Jesús García del Diario de la Opinión. Lo entrevista Juan Becerra en Fórmula Noticias, y esto es lo que comenta y da datos muy interesantes hablando de extradiciones. Reitero, no se los estoy diciendo yo, se los está diciendo Jesús García al respecto. Si me lo permite, familia, déjame colocarle play y vamos a escuchar lo que dice Jesús. Bueno, vamos con otros temas. Vamos con el tema Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ya que estamos en temas de el estado de Tamaulipas. Recordará usted, está prófugo de las autoridades de México en los Estados Unidos, tiene nacionalidad estadounidense, está señalado de varios delitos. Fíjese que todavía, a minutos de dejar de ser gobernador, todavía utilizó el erario para fugarse, para escaparse. Se fugó en una avioneta del estado de Tamaulipas a los Estados Unidos, aterrizó en Texas. Todavía, para huir de la ley, utilizó recursos públicos. Bueno, agradezco a Jesús García, editor del diario La Opinión en los Estados Unidos, quien informó desde muy temprano en la mañana que podría llegar a ser extraditado de Estados Unidos a nuestro país Javier García Cabeza de Vaca. Esto, bueno, pues a través de una solicitud que ya lleva mucho tiempo por parte de autoridades mexicanas allá en los Estados Unidos. Parece que hay luz. Jesús, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Un gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Gracias Hoy a estaba ti. escuchando tu nota de lo de las armas. ¿Revisaron si esas armas de dónde son originarias o no han dicho nada? Todavía no dice nada, justo esa es la pregunta que se le hace al reportero y está en esas para en el momento en que lo tengamos de decirlo. Pero bueno, ¿qué te parece si hacemos una quiniela? Yo digo que esas armas vienen de los Estados Unidos. ¿Tú? Pues una gran parte yo creo que sí. Hay que recordar que más del 75% de las armas que están en México traficadas son de Estados Unidos y hay un 25% que llegan de otros países. Eso también reconocerlo, pues un porcentaje menor, ¿no? Pero por eso me llama mucho la atención el reporte, que son bastantes, ¿no? Las que encontraron. Así es, escondidas en una bocina ahí en la carretera Reynosa-Monterrey, y es cuestión de minutos que se nos dé la información, ¿eh? Igual y mientras estamos conversando.
Ahí se medio sale. Pues sí, eso que comentas, Francisco García Cabeza de Vaca y otros, pues por lo menos unos 200 casos más, 269 más o menos, son requerimientos de extradición que ha hecho el gobierno de México. La presidenta Claudia Sheinbaum ha mencionado en varias ocasiones que se han hecho estas peticiones. Yo he estado indagando al respecto y voy a dividir la información en dos partes. O sea, oficialmente de la parte, digamos, las peticiones oficiales que he tenido de parte del Departamento de Estado y del Departamento de Justicia han estado muy, muy cautelosos en la forma en que responden. De hecho, hay una respuesta que no puedo citar porque por la forma en que me la dieron, ¿no? Tengo que esperar a que haya una autorización para esa respuesta, pero resulta que pues fui a la senda de los corresponsales en Washington, D.C., porque tenía aparte otras cosas que hacer ahí, y resulta que me encontré al fiscal general en funciones, Todd Blanche. Hablamos de varias cosas junto con otra periodista mexicana que está en Washington, D.C. De hecho, estábamos platicando junto con él y yo le abordé específicamente el tema de las extradiciones y se sorprendió mucho, de hecho, porque pues señaló que se tendría que estar revisando, ¿no? Lo dijo exactamente así como lo escribí, fue muy, muy somero. No tengo los detalles, pero deberían revisarse, por supuesto, tales peticiones que está realizando México, y además eso lo dijo en el marco, porque estamos dialogando sobre la cooperación entre México y Estados Unidos en este momento sobre seguridad, y destacó pues la relación que se tiene con el gobierno de presidenta Claudia Sheinbaum y el gobierno del presidente Donald Trump, que sabemos que no ha sido fácil, ¿no? Debido justamente a las presiones que ha tenido principalmente el gobierno estadounidense, pero que también ha habido acciones importantes por parte de México y que le han servido también al gobierno de Estados Unidos. Ya no le gustó esto a Cabeza de Vaca. Así es, como bien lo dice Jesús. De hecho, sacó la nota el día de ayer, en donde Jesús, a mí también me cae gordo, Héctor, la manera en cómo habla Cabeza de Vaca, y según siempre dice, muy echado para adelante, bla, 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 bla. María de los Ángeles, abrazo grande. Diego, abrazo enorme, gracias por estar aquí presente. Gracias, Pedro, siempre agradecido por todo el apoyo, y gracias, Jay Confetti, gracias por el apoyo, gracias, que se les multipliquen demasiado por apoyar estos espacios. En verdad, mil gracias de corazón. Siempre, Oscar, Pedro, en verdad, un abrazo enorme. Gracias por todo. Mire, familia, a ver, esto de Cabeza de Vaca, que es bien importante. Ya vimos cómo echó culpas Cabeza de Vaca. Ya vimos no solamente cómo, aparte de echar culpas, Cabecita de Cake, pues está echando culpas para desviar la atención exactamente de esto. Cabeza de Vaca y la petición, que no solamente es esta, sino más de 250 peticiones que se tienen de extradiciones, se tendrían que estar revisando, y por lo tanto, como bien lo dice Juan Becerra, quiero ocupar las palabras, hay luz en el camino para la extradición de Cabeza de Vaca. Ya está sudando completamente el personaje, porque una vez que haya extradición va a tener que hablar, y tener a Cabeza de Vaca aquí es un golpe muy fuerte ese personaje. ¿Okay? Habla prácticamente igual que Vandalito, así es, ese es Cabeza de Vaca. Hay luz en el camino, pero ¿por qué es importante ver esto? Porque la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue muy inteligente. ¿En qué fue muy inteligente, Enrique, con esta situación? No te entiendo. Se lo comparto. Que la presidenta le pone los focos a este señor en Estados Unidos y decir, Estados Unidos habla de cooperación y Estados Unidos no ha cooperado. Por eso siempre dice la presidenta, tiene mucho que hacer Estados Unidos en la relación con México, incluso con la parte de armas. Si bien, y ustedes lo recuerdan, en la mañanera la presidenta de México siempre ha hablado sobre esa situación. Ha hablado sobre esa parte. Traigan a cabeza de güey, no la hagan cansada. Bueno, ese tipo de comentario por lo general siempre lo hace la gente que no entiende lo que sucede y que las mentes pequeñas creen que todo es fácil y que esto es política. Cuando la gente no entiende política, pues entonces quedan a situaciones muy mecánicas. Es como hablar con nerdentales. Recuerde que esto es política, por eso están estos espacios, para que usted no caiga en ese tipo de tonterías ni de estupideces. Bien, continúo con esta situación de Cabeza de Vaca. Hay luz en el camino. ¿Lo traerán? Lo importante es que la presidenta siga poniendo los focos a dos personajes. A Estados Unidos, Donald Trump, y a todo su juego de la narcofarsa, la narconovela, y ahora a este personaje a Cabeza de Vaca. ¿Para qué? Los focos están en ellos. Ellos son los que tienen que rendir cuentas aquí en México. Si le extraditan, van a rabiar. Tengo ahí mis dudas, y con eso quiero comentar para cerrar. Sería difícil que extraditaran a Cabeza de Vaca, posiblemente por eso insisto que es muy importante que se entienda esto como trabajo político.
¿Por qué no lo ha permitido Estados Unidos? Porque Cabeza de Vaca es uno de los personajes, junto con Maru Campos, que trabajan perfectamente para seguir con la narconovela. Son dos de los personajes que han estado ocupados por parte de Estados Unidos, por parte de la oposición, como exgobernador y como gobernador ahora, para seguir con la narrativa de la narconovela y de la narcofarsa. ¿Qué dijo Cabeza de Vaca? Yo expuse al narcopresidente. Fíjense, ahora te dice el descarado donde más droga pasó y más armas, ese trasiego en su estado. Este descarado viene a decir que Andrés Manuel era un narcopresidente sin ninguna sola prueba que han tenido estos personajes. Maru Campos dijo lo mismo, estaba yo combatiendo al narco, inclusive quité un laboratorio que ya se descubrió, ya se habló que eso no era un narcolaboratorio. Y con ello permitió, porque eso es lo que quiere cubrir, la entrada y la injerencia de agencias federales de Estados Unidos aquí en México, disfrazados con uniformes de la agencia mexicana que estaba revisando el caso en cuestión. Y eso es una situación grave que falta a la ley por parte de estos personajes, en este caso, la señora Maru Campos. Pero de esa ahorita platicaremos. Es lo mismo que pasa con Cabeza de Vaca como exgobernador. Si no, como ellos dicen, la ley es la ley, el que nada debe, nada teme. Cabeza de Vaca regresa a México. Dice Cabeza de Vaca para quererse justificar, es que tienen los tres poderes. No, no tienen los tres poderes. Los tres poderes los tiene la gente. ¿Cuáles tres poderes los tiene la gente? El ejecutivo porque vota por el presidente o presidenta. El legislativo porque vota por sus diputados y senadores. Y el judicial porque ya vota por las diferentes posiciones, ministros, magistrados, jueces. Que esa es la herramienta más importante que tenemos que recordar y tener presente. Gracias a que se gana la herramienta de tener a juezas y jueces por votación, es lo que permite que el Poder Judicial ya no lo maneje la oposición. Eso es lo que permitiría que muchos países en el continente, inclusive lo hemos dicho, lo utilicen, que México sea reflejo, que una de las victorias más grandes que se tiene es que el Poder Judicial no impera en el poder de las oligarquías, de los más poderosos, del movimiento del dinero en grandes cantidades. Así que lo que dice Jesús García es interesante, porque entonces sí se abre el foco, el que se abre el foco para la revisión de las extradiciones, una de las prioritarias que ha pedido la presidenta, no lo digo yo, lo dijo ella en la mañanera, es la de Cabeza de Caca. Dice Richard, y le mando un abrazo muy grande, Ricardo Carvajal, tal vez no lo traigan, pero la quemada no se la quita, se fue al basurero de la historia, es un engañabobos. Completamente de acuerdo, mi estimado Ricardo, y lo describes perfectamente. ¿Y cuál es el punto? La quemada y seguir poniendo políticamente los focos en la oposición. Eso es importante. Les arde completamente que la gente escoja a los jueces, porque entonces ellos ya no tienen la libertad de hacer lo que sea, incluso liberar a gente como Rosario Robles, por poner un ejemplo, o liberarle las cuentas a García Luna, que en Estados Unidos dijeron, este personaje estaba coludido con el narco, y aquí en México Norma Piña y sus secuaces dijeron, entonces como está coludido con el narco, lo primero que tenemos que hacer es que liberar el dinero para que se pueda mover. Yo espero que se pueda hacer esto, pero lo más importante es que no dejen de hablar de Cabeza de Vaca en la mañanera y la presidenta no deje de hablar de este personaje. Me parece muy bien y aquí está, hay luz en el camino para que se pueda extraditar a Cabeza de Vaca. Así que familia, estaremos viendo por lo mismo que en Atypical TV y que en muchas partes le empiecen a dar voz a él y que empiecen a sacar de contexto las cosas, incluso un golpeteo más grande en contra de la presidenta para quererle quitar los focos a Cabeza de Vaca y querérselos poner nuevamente a Claudia Sheinbaum. Salvador, llega bien a casa, hermano, por favor. Abrazote enorme. Si me lo permite, cierro los Café Expreso. Como les había dicho, se nos habían juntado dos y aunque los vamos a hacer juntos, siempre le damos el espacio a cada uno de ellos. Si me lo permite, esta es la carátula. Nos vemos. Ahí está el siguiente en un par de minutos. Maru Campos abandona. ¿Qué abandona? Abandona la Sierra Tarahumara. ¿Qué pasa con Maru Campos? Si me lo permite, la vamos a exhibir. Regálame un par de minutos. Cerramos este Café Expreso y nos vemos en un par de minutos en el nuevo Café Expreso que tenemos. Esa es la carátula que le mostré. Maru Campos abandona. Familia,
No me despido, cierro este Café Expreso, saludo a mi estimada Ramona y a toda la audiencia que está aquí presente. Dulce, abrazo enorme. Y el cabeza de bacacho, eso sería también una situación para más adelante, creo yo, mi estimada Dulce. Pero como diría la nana Goya en esos comerciales, esa es otra historia. Familia, cierro aquí y nos vemos, si me lo permite, en el Café Expreso para hablar de Maru Campos y agradeciendo a mi estimado Oscar hasta Chicago y aquí en Ecatepec a mi estimado Pedro, que les mando un abrazo muy grande. Gracias por seguir apoyando y creer en estos espacios. Gracias por todo el apoyo, que se les multiplique en demasía. Esto fue Café Expreso, aquí en Cafeína Activa. No me despido, los veo en un par de minutos aquí mismo, en ese link. Ya está aquí en el canal. No se vayan.